Josué Armijos, Presente. Pedro Arreaga, Presente. Jorge Astudillo, Presente. Alison Cárdenas, Presente. Giselle Cedeño, Presente. Andrea Chica, Hernán Delgado, Presente. Nicky Erazo, Presente. Cristín Esquivel, Presente. Dominic Estrada, Presente. Santiago Escobar, Presente. Eric Estrella, Presente. Ashley Gaibor, Presente. María Gabriela Gaibor, Presente. Mariel García, David Hualpa, Presente. Presente García. Andrea Hualtasaca, Presente. Erika Guamán, Presente. Tiago Guerrero, Presente. Pablo Guevara, Presente. Julieta Ibarra, Presente. Ian Icaza, Presente. Nayeli León, Presente. Ángel Mendoza, Presente. Adriano Molina, Presente. Molina. Sheila Pacha, Presente. Lili Pacheco, Presente. Ariana Pozo, Presente. Maite Ramírez, Presente. Luis Salazar, Presente. Elvisa Maniego, Presente. Joaquín Sánchez, Presente. Dylan Sánchez, Presente. María Alejandra Soriano, Presente. Bien, para los estudiantes que se unieron mientras estuve registrando la asistencia, envío el enlace por medio del chat para que accedan a la aplicación que vamos a estar utilizando hoy. Bueno, es una herramienta digital. Dígame. Sí, puso asistencia. García. Sí, bien. Entonces, ustedes ingresan a ese enlace, va a aparecer una opción para que ingresen su nombre y abajo hay un botón para que ustedes accedan. Entonces, las personas que van accediendo, a mí me van a ir apareciendo aquí en esta, como una sala de espera. Entonces, hasta ahora tengo a Adriano Molina, Alejandra Soriano, Alison Cárdenas, Andrea Hualtasaca, Ariana Pozo, Dominic Estrada, Eric Estrella, Erika Guamán, Gabriela Gaibor, Giselle Cedeño, Hernán Delgado, Ian Icaza, Joaquín Sánchez, Jorge Astudillo, Josué Armijos, David Hualpa, Julieta Ibarra, Cristín Esquivel, Luis Salazar, Mariel García, Maite Ramírez, Nayeli León, Pablo Guevara, Pedro Arreaga, Santiago Escobar y Tiago Guerrero. ¿Bien? Ok, entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Y a los estudiantes que yo ya los acabo de aceptar, esto que observan aquí son sus pizarrones. Y el que yo tengo aquí es el pizarrón mío. Entonces, yo les voy a compartir la información que está en mi pizarrón. Bien, entonces ahí a ustedes, sus pizarrones, ahora les van a aparecer con la información que yo tengo aquí. Yo tengo 3 páginas, una con un ejercicio, la segunda también con un ejemplo, y la tercera con ejercicios para resolver. Entonces, yo en tiempo real voy a poder estar observando también sus pizarrones, que los vamos a utilizar cuando empecemos a resolver los ejercicios propuestos para la clase de hoy, que vamos a estar realizando un repaso del tema de secuencias numéricas y literales. Bien, entonces en eso va a consistir esta clase de repaso.
Y cada uno de ustedes, se les ha compartido la información que yo tengo, ustedes la van a poder visualizar y yo también puedo visualizar todo lo que ustedes van escribiendo, borrando, moviendo. Bien, entonces así vamos a trabajar esta clase de hoy. Vamos a recordar entonces el tema que habíamos estudiado inicialmente, ¿verdad? En la unidad 2 de este primer quimestre, que era secuencias numéricas y literales. Teníamos dos tipos de secuencias, ¿verdad? Todas consistían en encontrar primero un patrón para luego determinar bajo ese mismo patrón cuáles eran los demás términos de esa sucesión. En eso consistía. Entonces vamos a ver un primer ejemplo de una secuencia numérica conformada por los términos 5, 8, 11 y 14. Se nos pide que encontremos el siguiente número. Entonces, la estrategia, es decir, en qué consiste el procedimiento. Se nos dice en este caso que se va a encontrar la diferencia entre los pares de números en la sucesión. Entonces, ¿con qué finalidad vamos a hacer eso? ¿O por qué razón? Porque este proceso nos va a ayudar a descubrir el patrón que puede utilizarse para encontrar el siguiente número de la sucesión. Es decir, si tenemos entre 5 y 8, queremos saber cuál es la diferencia entre esos dos términos, o cómo se construyó un término a partir del 8, entonces proponemos la solución de esa forma. Los números en la sucesión, 5, 8, 11 y 14, nos damos cuenta que están incrementando unidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa diferencia? Tomando cada par de números, siempre un número, restándolo del anterior consecutivo a él. Entre 8 y 5, la diferencia tenemos que es 3. Luego, los siguientes los números, 11 y 8, la diferencia entre ellos también es igual a 3. Luego los dos siguientes números, 14 y 11, la diferencia entre ellos también es igual a 3. Nos damos cuenta que hay un patrón bajo el cual estos términos están cambiando, ¿verdad? Si observamos, está aumentando 3 unidades siempre desde un término hacia el siguiente. Por lo tanto, es que desde un término hasta el anterior tenemos una diferencia de 3 unidades. Entonces, para determinar el siguiente número de la sucesión, tomamos el último término, que en este caso es 14, ¿verdad? Y le sumamos el patrón, en este caso, bueno, el patrón consiste en aumentarle 3 unidades, y determinamos ese nuevo término que continúa esta sucesión, que sería 17, ¿verdad? De esta forma, nosotros podíamos construir o determinar los términos faltantes o los términos que continuaban una sucesión numérica. ¿Ven? Esto para recordar y verlo mediante un ejemplo del procedimiento a seguir. Ahora vamos con el otro tipo de secuencias que estuvimos estudiando, que eran las secuencias literales. En este caso, había una diferencia, ¿verdad? Porque ya no estábamos trabajando con números, pero aún así necesitamos traducir esa parte, porque cuando trabajamos con letras de un alfabeto no podemos contar letras, ¿verdad? Pero si nosotros a cada letra le relacionamos con la posición que ellos ocupan en el alfabeto, podemos referirnos a su posición y hacer que ese número represente a esa letra. Entonces trabajamos es con los números todo el tiempo, pero ya luego finalmente traducimos ese número a la posición respectiva de la letra que ocupa dentro del alfabeto ese número. Entonces, para este ejemplo donde se nos pide encontrar el término que continúa la sucesión A, D, B, S, E, F, D, ¿cuál es la estrategia a seguir? En este caso, lo que les acabo de explicar. Se va a crear una correspondencia letra-número y se reescribirá la sucesión en una forma numérica equivalente. ¿Por qué razón? Porque es más sencillo determinar el patrón si lo hacemos mediante números en lugar de mediante letras. Entonces, en este caso vamos a ubicar dentro de una columna cada uno de los términos, desde el primer término hasta el último, dados en el enunciado, y le asignamos un número a cada término, a cada letra, pero estos números no son tomados al azar, sino que representan la posición de cada una de estas letras dentro del alfabeto. Entonces, ahora sí, observamos cómo están cambiando las posiciones de esos números. Entre la letra A y la letra D,
tenemos que hay la posición 1 y el otro ocupa la posición número 4. Quiere decir que estamos sumando 3 unidades para avanzar de una letra a la otra. Mientras que desde la posición 4 hasta la posición 2 estamos retrocediendo 2 unidades, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que es un patrón que está variando, pero varía bajo ese mismo patrón. Aumenta 3 y luego retrocede 2 unidades. Luego vuelve a aumentar 3 y luego retrocede 2. Entonces aumenta 3 y retrocede 2. Por lo tanto, replicando este mismo patrón, correspondería el siguiente término a sumarle 3 unidades en la posición del término anterior. Entonces tendríamos que la letra que continúa en esta sucesión va a ser la que ocupa en la posición número 7. Tomamos la posición 4, le sumamos las 3 unidades porque el patrón así nos indica y tendríamos la posición número 7 que le corresponde a la letra G. Eso es lo que está escrito aquí de forma textual. Y finalmente, eso es lo que se nos pedía determinar. La letra que continúa esta sucesión sería la G, correspondiente a la posición 7. Bien, entonces, estos ejemplos como para recordar el procedimiento. También podemos encontrarnos con casos donde el patrón se encuentre intercalado, donde tengamos patrones como lo acabamos de ver, que aumentan, que disminuyen, pero todo eso nosotros lo vamos a ir determinando a medida que observemos y analicemos término a término. Bien, entonces ahora sí, vamos a trabajar, dirigimos a la página 3 del pizarrón, y ahí tenemos los ejercicios que vamos a estar resolviendo en la clase de hoy. Se nos pide los primeros 4 ejercicios propuestos, encuentren la siguiente letra o letras en la secuencia. Bien, tenemos en el ejercicio 39, aquí además de estar cambiando las letras, también se van alternando, ¿verdad? Tenemos mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Entonces el primer paso va a ser el patrón, identificar desde el A hasta el C, luego desde el C hasta el E, luego desde la E hasta la G, qué está sucediendo con ese patrón, y luego extender ese mismo patrón para determinar el siguiente término. Bien, ahora vamos a explicar un poco acerca de cómo manejar la herramienta. Bien, voy a compartirles aquí nuevamente las páginas para los estudiantes que se acabaron de unir o que tuvieron algún inconveniente. Ahí ya debería aparecerles a ustedes las 3 páginas que yo tengo. De pronto a los que ya tenían anteriormente las 3 páginas se les hayan agregado 3 más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes pueden agregar o quitar páginas? Se van a la página que desean modificar, ya sea agregar o quitar, y si le dan clic en el menos, la borran. Y si ustedes quieren agregar una nueva página, simplemente dan clic en más, que es insertar página, y ahí van a agregar una en blanco. Entonces, para los que tenían 3, y luego se les duplicaron, les aparecieron 3 más, y desean borrar las que les sobran, pues denle clic y la pueden borrar. O simplemente la dejan ahí, no hay ningún problema. Pero nos vamos a centrar en la página que tiene los ejercicios. Bien, ¿cómo podemos escribir aquí? Tenemos algunas opciones. Si se ubican ahí en el icono que tiene la letra A, es para insertar texto. Le dan clic a ese icono y se sitúan en su página. Dan clic donde desean ingresar el texto. Como nosotros vamos a estar colocando términos, yo voy a colocarles un recuadro y dentro del recuadro el texto. Pero si ustedes quieren escribir, simplemente se sitúan, dan clic en el lugar de la página donde quieren empezar a escribir y ahí les sale el cursor para que ustedes con el teclado puedan escribir, luego le dan un clic fuera de ese cuadro y lo pueden mover tomándolo con el mouse. Y si lo quieren borrar, simplemente presionan la tecla de borrar y ya. Ahora, para agregar, como yo lo voy a ir haciendo, damos clic en ese rectángulo, yo voy a ir agregando un recuadro para cada uno de los términos que vamos a estar completando en estas sucesiones, y
Luego yo le voy a escribir el texto dentro de ese recuadro. ¿Ven? Entonces, ahí podemos dejarle. Y ahora para escribir, si le damos clic sobre la A, texto, y ahí sí nos situamos dentro del recuadro y escribimos. Entonces, vamos con el ejercicio 39. ¿Cuál será el patrón? Dígame. Es que yo estoy en celular, mínimo toco y ya se raya la pantalla. Sí, yo inicialmente lo probé con el celular para poder ver si se podía utilizar la herramienta. Es un poco más difícil de regresar a a la barra superior, pero ya luego de intentar ya me acostumbré un poco, pero sí lo manejé también con el celular. Bien, entonces tratemos de utilizar esta herramienta, la de texto. Si ustedes seleccionan el lapicito, ahí es cuando les va a aparecer, si están con celular, se les va a rayar fácilmente. Entonces si se les rayó de pronto, ustedes lo tocan con el dedo, y ahí arriba tienen la opción esta del borrador. Pero si están en la computadora, simplemente presionen la tecla de borrar, y ahí ya lo eliminan. Bien, ok, entonces vamos a ir determinando cuál es el patrón de cada una de estas sucesiones. En la primera tenemos desde A hasta Z. ¿Cuántas posiciones se han aumentado o se han retrocedido? Ha aumentado Una posición. posición. Y ahora tenemos desde A, tenemos hasta B, sería que se haya recorrido una posición. Hasta C tenemos 2. Luego, si nos encontramos en C, queremos llegar hasta E, aumentamos 2 posiciones. Dos posiciones. E. Luego desde la E hasta la G, F, G. Tenemos 2. Entonces, el patrón está aumentando 2, ¿verdad? La siguiente letra sería I. ¿Y cómo estamos alternando? Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Y mayúscula. Mayúscula. Y mayúscula. ¿Verdad? Correcto. Entonces, en nuestro recuadro vamos a escribir la I mayúscula. Luego en el ejercicio 40. Licenciada, ¿cómo hizo Dígame. para escribir? ¿Cómo hizo para escribir, licenciada? Le damos clic en el recuadro A de texto, y ahí ya tenemos habilitado para escribir. Nos situamos, si ustedes tienen uno de los cuadritos, se ubican dentro del cuadrito y escriben lo que desean, y luego dan clic afuera y ya. Si no tenían el cuadrito y si no quieren escribirlo dentro de un cuadro, simplemente lo escriben y luego lo pueden mover. Yo les recomiendo utilizar el cuadro porque se acomoda solo. Entonces, el cuadrito primero, tomamos ahí el rectángulo, damos un clic, lo mantenemos sostenido hasta cuando veamos que tiene un tamaño considerable, y damos clic afuera y ahí ya se queda el rectángulo. ¿Ven? Luego en el ejercicio 40, ¿cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál es el patrón? Tenemos de R a S, ahí sí hay una letra de diferencia, ¿verdad? Luego de S a T, una, y de T a U también está aumentando una. Pero también vemos que está aumentando la cantidad de letras que hay. Tenemos una letra, 2 letras, luego tenemos 3. Entonces ahora nos tocaría 4 letras. Entonces serían 4 letras. 4 Correcto, letras. ¿verdad? 4. Bien, ese sería el siguiente término. Luego, en el ejercicio 41, tenemos Z, luego tenemos A. Estamos casi desde la última hasta la primera letra. Luego tenemos Y, está casi entre las últimas, y luego B. Si lo analizamos, estamos yéndonos de extremo a extremo. Estamos aumentando, disminuyendo. O también podemos verlo de otra forma, ¿verdad? Como un patrón intercalado. Si lo vemos saltándonos un término, desde Z hasta Y, desde Y hasta X, y desde X hasta el que nos corresponde, estamos disminuyendo ¿cuántas unidades? La posición de estas letras. Una. Correcto, ¿verdad? Una. Estamos disminuyendo una. Entonces, ¿qué letra correspondería en este recuadro? W. O W. Correcto, ¿verdad? Bien.
En la 42, cuando ya observamos que no hay un patrón regular, letra con letra, siempre es recomendable observarlas saltándonos uno. B, C, luego tenemos C, D, está aumentando un espacio, ¿verdad? Pero esta no es la que continúa. Esta sería la siguiente. De ahí, entre cada una de esas letras nos damos cuenta que siempre hay una N. Entonces, en este caso, la letra Sería más N frecuente- y luego la E, licenciada. Correcto, N, y aquí recién viene la E. Bien. Ok, ahora vamos con lo siguiente. El ejercicio 45. Hay patrones que podemos observarlos de dos formas distintas. Una, si es que deseamos irlos viendo de forma intercalada, es decir, saltándonos un patrón. O la otra sería haciendo que el patrón varíe de término a término. Por ejemplo, aquí desde C hasta B estamos retrocediendo. Luego desde B hasta F estamos aumentando. Entonces sería menos tantas unidades, más tantas unidades. Luego retrocede, luego aumenta. Luego retrocede, luego aumenta. Esa es una forma. La otra forma es ver el patrón saltándose un término. Y ahí determinamos este término con ese patrón y con este patrón este término. De cualquiera de las dos formas que lo realicen, aquí vamos a tener el mismo resultado. Bien, entonces, si lo observamos saltándonos un término, por ejemplo, desde C hasta F, desde F hasta I, desde I hasta L, y ahí tendríamos el término de acá. ¿Cuál sería ese patrón? Desde C hasta F tendríamos D, E, F, 3 unidades, ¿verdad? Desde F hasta I, G, H, I, también estamos aumentando 3 unidades. Desde I hasta L, J, K, L. Y tendríamos desde L hasta la siguiente letra, M, N, Ñ, ¿verdad? Entonces, escribimos la letra Ñ. Luego, observamos el patrón de los otros términos, entre B y E. También tenemos que aumenta 3 unidades, ¿verdad? Entre E y H, F, G, H, también aumenta 3 unidades. Entonces, desde H está la siguiente letra, 3 unidades después, y J, K. Esa es una forma, viendo los patrones de forma intercalada. Otra forma es viendo los patrones término a término, pero el patrón es el que va a ir variando. Por ejemplo, desde C hasta B tenemos menos 1, menos un espacio en la posición, ¿verdad? Desde B hasta F tendríamos más 4. Luego desde F hasta E nuevamente tenemos menos 1. Luego desde E hasta I tenemos más 4. Entonces el patrón es restar 1, luego sumar 4. Luego restar 1, luego sumar 4. Entonces aquí desde I hasta H restamos 1. Desde H hasta L sumamos 4. Desde L hasta K restamos 1. Y luego desde K hasta Ñ sumamos 4 y también tenemos ese mismo resultado. De cualquiera de las dos formas que lo analicemos,
llegamos a las mismas letras. Bien, en el siguiente ejercicio, en el 46, ¿cuáles son los términos que continúan la sucesión? Bien, ¿cuál es el siguiente término en la sucesión del ejercicio 46? M. M, correcto. En la siguiente, P. P. P, correcto. P si es que consideramos a la ñ, que sí la debemos considerar como parte de nuestro alfabeto. Bien, correcto. Ahora vamos con sucesiones numéricas. Ya con las literales hemos resuelto y ya sabemos cuál es el procedimiento, ¿verdad? La estrategia es considerar las ubicaciones o las posiciones de las letras dentro del alfabeto. Mientras que con las sucesiones numéricas, pues ya no tenemos que trabajar con posiciones, sino simplemente con los números que observamos directamente. Aquí, en el ejercicio 47, de entrada podemos identificar que hay un patrón alternado. ¿Por qué razón? Porque vemos que hay un número negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, lo más conveniente para nosotros va a ser analizar los términos, pero no seguidos, sino saltándonos uno. ¿Cuál es la relación entre los términos negativos? Y ahí vamos a tener un patrón que nos dirá cuál es este término, y luego analizando la relación entre los positivos, cómo están cambiando, cuál es ese patrón que nos dirá cuál es este siguiente término. Y ahí tendremos los dos términos que continúan a esta sucesión. Uno nos lo va a decir la parte de los positivos y el otro término nos lo va a dar la parte de los negativos. Bien, los negativos, ¿cuál es el patrón bajo el cual están cambiando? Dos. Uno. Correcto, ¿verdad? Están aumentando, recordemos que son negativos. Si vemos que su valor absoluto está aumentando, pero como son negativos, el menos 7 es menor que todos los demás. Menos 7, si lo aumentamos una unidad negativa, tenemos 6 negativos. Luego, 5 negativos, 4 negativos, y aquí nos correspondería 3 negativos, ¿verdad? Luego, los términos que son positivos. ¿Cuál es el patrón bajo el cual están cambiando? Menos uno. Correcto, ¿verdad? Tenemos 9, 8, 7 y aquí tendríamos 6. 6.
Bien. Luego, el ejercicio 48. Si observamos, está aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Lo pueden ver de esa forma el patrón. O también lo pueden ver saltándose un término y luego otro patrón intercalado saltándose un término. De las dos formas en las que ustedes procedan, van a llegar al mismo resultado. Si unos utilizan el patrón más 3, menos 2, más 3, menos 2, más 3, menos 2, aquí más 3 tendrían 8, y luego menos 2 tendrían 6, ¿verdad? Y si lo ven de forma intercalada, sería 2 más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, y más 1, 6. Llegamos al mismo resultado. Y si vemos la otra parte, 5, más 1, 6, más 1, 7, y aquí más 1, 8. Bien, entonces, de cualquiera de las dos formas, se obtiene el mismo resultado. Luego del ejercicio 49, también pueden analizarlo de la misma forma. Restándole un valor, luego sumándole un valor. Entonces su patrón va a ir alternando. Menos 4 más 2, menos 4 más 2, menos 4 más 2. Eso es una de las formas. La otra forma sería, viendo los términos, saltándose 1. Entre 9 y 7, menos 2. Entre 7 y 5, menos 2. Entonces el patrón, saltándose un número, es menos 2. Entonces 5 menos 2, aquí tendríamos 3. 3. Y los otros términos, 5 menos 2, 3. 3 menos 1, perdón, 3 menos 2, 1. Y 1 menos 2, 0. Menos 1. correcto, ¿verdad? Menos 1, 1 negativo. Bien, y de la otra forma también hubieran tenido este resultado, como les decía, menos 4 más 2, menos 4 más 2, 5 menos 4, y más 2, 3. Y 3 menos 4 también llegaban al resultado de menos 1. Bien, luego tenemos el ejercicio número 50. Ahí los términos son decimales. Y nos damos cuenta, solamente está cambiando la parte decimal, ¿verdad? Y también está disminuyendo, perdón, está aumentando y luego disminuye. Aumenta, disminuye. Luego aumenta y aquí deberá disminuir. Entonces tenemos de 1.3 a 1.6 está aumentando 0.3 unidades. De 1.6 a 1.4 está disminuyendo 0.2 unidades. Luego vuelve a aumentar 0.3, luego disminuye 0.2. Aumenta 0.3 y aquí debe disminuir 0.2. 1.8 menos 0.2. 1.6. 1.6. Y luego aumenta, debería aumentar 0.3 nuevamente. 1.9. Correcto. Y tenemos el siguiente término, 1.9.
Luego tenemos la siguiente secuencia solamente con términos negativos. Sería menos 11 menos 12. Bien, a ver, aquí tenemos Menos 11 y menos 12. Gigi. Menos 11 menos 12. Se está aumentando 3. Menos 11 y menos 12, licenciado. Menos 12. 12 negativo. correcto, ¿verdad? 12. Aquí, ¿cuál sería el patrón? Tenemos Señor, te quedaría menos 23 y menos 30. Ok, vamos a ver cuál es el patrón. Entre 8 y 5 es menos 3. Entre 5 y 1, menos 4. Entre 1 y menos 4, menos 5. Entre menos 4 y menos 10, menos 6. Entre menos 10 y menos 17, menos 7. Entonces el patrón va variando, ¿verdad? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 7. Menos 6, menos 7. Entonces seguiría el patrón ahora menos 8, ¿verdad? Menos 17 más 8 negativo. Tendríamos Menos 25. 25. correcto, ¿verdad? 25 negativo. Bien, luego en el 53 y en el 54, como observación, tenemos que el patrón sí se repite, pero hay 3 patrones. Tenemos un patrón, otro patrón, y nuevamente se vuelven a repetir. Esos 3 patrones seguidos y se vuelven a repetir. Entonces, vamos a identificar cómo está variando. De 6 a 8, vemos que el patrón es aumentar 2 unidades, ¿verdad? Más 2. De 8 a 9, el patrón es aumentar 1 unidad. Tenemos, el patrón es más 1. Y de 9 a 7, hemos disminuido 2 unidades. Entonces el patrón es menos 2. Y luego se vuelve a repetir, pero esos 3 patrones juntos. De 7 a 9, otra vez tenemos Aumentando. 2. Luego de 9 a 10 tenemos más 1. Y luego nuevamente deberíamos tener menos 2. Entonces ese es nuestro patrón. Más 2 más 1 menos 2. Más 2 más 1 menos 2. Y nuevamente más 2. Luego más 1, de 10 a 11. Y nos correspondería menos 2. Correcto. 9.
Y ese sería nuestro término. Y así lo mismo con el siguiente. Tendríamos aquí menos 2, menos 1 y más 4. Y nuevamente, menos 2, menos 1, más 4. Menos 2, Tres. menos 1 y más 4. Entonces, 9 más 4. 13. 13. Bien. Y ese sería nuestro último término. Bien. Luego de que hayan finalizado los ejercicios, aquí la herramienta nos permite descargar esto como un archivo, como un PDF. Le damos clic aquí, en ese icono de descarga, y nos sale para seleccionar el formato. Seleccionan la opción de PDF, y ahí se les va a generar un archivo de PDF. Claro que les van a salir las 2 primeras páginas, que ya estaban con los ejercicios. ¿A dónde se Aquí- fue, licenciada? Y aquí lo que ustedes han trabajado, en descargas. Bueno, a mí directamente en la barra inferior se me abre todo lo que yo descargo, pero si ustedes quieren buscarlo en su computadora, vayan a la opción de descargas y ahí va a encontrar el archivo. Se le genera con un nombre que dice Drawing. A mí ya se me descargó, licenciada. Ok. ¿Ven? Y ahí ya tienen un archivo para que tengamos lo que hemos trabajado. Bien. Dígame, la estudiante Ramírez. Licenciada, le dejé un mensaje, un comunicado por el chat. Es que mi compañera Andrea no va a creo que no va a poder ingresar ya a esta clase porque tiene que estar en el internet y no le permite ingresar, como que es muy baja la red para que ingrese acá y no tiene datos tampoco acá la clase. Ok, bien. Bien, entonces con esto ya finalizaríamos la clase de hoy. Ya tienen el archivo, lo pueden dejar guardado. Y en la siguiente clase vamos a estar repasando más ejercicios de otros de los temas que hemos estado estudiando en la presente unidad. Bien, les deseo que tengan una buena tarde y que pasen bien y nos vemos el día de mañana. Paz y bien. Chao, licenciada. Licenciada, Pase bien. pase bien.